Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre los fundamentos de control eléctrico de motores. En primer lugar, cuando hablamos de sistemas de control de motores, nos referimos entonces a esos sistemas de maniobra con los cuales llevamos a los motores desde que están en estado de reposo hasta su velocidad de régimen nominal. Durante este proceso se mantienen dentro de límites prefijados los valores de la corriente de arranque y torque del motor. El circuito de potencia es el elemento principal del sistema de control de motores, ya que contiene los equipos eléctricos para la generación, transformación, distribución, conexión, desconexión, así como el consumo de la energía eléctrica. En este circuito se encuentran los dispositivos de maniobra y también los elementos de protección de los motores. En este esquema se representa el trabajo de alto voltaje y es donde se ejecutan las órdenes que han sido dictaminadas por el circuito de mando o circuito de control. Este tipo de circuito se caracteriza sobre todo por trabajar a tensiones superiores a 230 volts, 400 voltios y más en corriente alterna principalmente. Se detallan elementos tales como fusibles, interruptores tripolares, contactores, relés térmicos y por supuesto los motores. Por otra parte, el circuito de control comprende todas las partes conductivas de una combinación de aparatos de maniobra que pertenecen a un circuito que se utiliza para el comando, para la medición, avisos o señalización, regulación, enclavamiento, procesamiento de datos, entre otras funciones. En este circuito se contiene también la parte lógica cableada del automatismo, donde se utilizan o se incluyen los equipos que reciben la información de los distintos elementos de captación. Se detallan también elementos como fusibles, sistemas de protecciones térmicas, pulsadores de marcha y paro, relés, temporizadores, señalizaciones, sensores, entre otros. Veamos ahora el diagrama básico de un circuito de potencia. En primer lugar tenemos la red eléctrica o sistema de generación que conforma lo que llamaríamos el bloque de alimentación eléctrica. Esa alimentación eléctrica consta de medios de desconexión, es decir, básicamente interruptores o seccionadores para abrir y cerrar el circuito. Luego están los dispositivos de protección contra cortocircuitos, que básicamente podríamos hablar de, en este caso, fusibles o de disyuntores. Seguidamente tenemos el dispositivo de control, que básicamente está conformado por los contactores. Luego los sistemas de protección contra sobrecargas, específicamente relés térmicos. Y finalmente está el dispositivo que vamos a controlar, que en este caso sería el motor. Cuando hablamos de equipos de protección de motores, debemos comenzar por definir el fusible, que es el elemento destinado a desconectar automáticamente un circuito cuando se supera una determinada corriente. Es importante destacar que esta acción se logra mediante la fusión del componente. Por otra parte, tenemos el relé térmico, que basa su funcionamiento en el calentamiento de los conductores por los que circula la corriente eléctrica. Por otra parte, hablamos entonces dentro de los equipos de protección de motores del disyuntor, que es un interruptor automático que puede ser magnético, térmico o magnetotérmico, y que es capaz de interrumpir el circuito eléctrico de potencia ante un aumento de la corriente, que en este caso actuaría el sistema térmico, o frente a un cortocircuito, en este caso actuaría el dispositivo magnético. También protegen a las personas de las derivaciones causadas por fallas en el aislamiento entre los conductores activos y entre la tierra de los aparatos. Acá vemos, por ejemplo, un disyuntor de 2 polos y acá vemos un disyuntor de 4 polos. En este caso vemos el accionamiento mecánico enclavado a cada uno de los 4 polos. Por otra parte, tenemos dentro de los equipos de protección al denominado guardamotor, que básicamente es un dispositivo electromecánico exclusivo para comandos de motores que se compone de, en primer lugar, un relé térmico y luego un contactor. Es decir, es la combinación de dos dispositivos. Este tipo de elementos se puede energizar en forma manual
desde una botonera de arranque y parada. Los guardamotores incluyen un relé de sobrecarga llamado protector térmico que se dispara de acuerdo a curvas de calibración apropiadas cuando la corriente alcanza valores peligrosos durante tiempos máximos determinados. Acá vemos la apariencia física de este dispositivo, el cual permite, como se menciona anteriormente, la calibración de los puntos de desconexión de acuerdo a las curvas de comportamiento térmicas. Acá vemos entonces los equipos de maniobra. En este caso, en primer término, hablamos de los pulsadores, que son los que permiten o interrumpen el paso de corrientes a un determinado circuito. Acá vemos los dos pulsadores básicos, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Acá vemos entonces la disposición de los puntos de contacto en los cuales hay la interrupción de la corriente y al presionar entonces se cierra el circuito. Y este funcionamiento es contrario. Acá tenemos el punto de contacto cerrado y al presionar entonces se interrumpe el circuito. Estos dos elementos son los símbolos pertinentes, los cuales explicaremos más adelante. Acá vemos la apariencia física de algunos de los diferentes tipos de pulsadores con algunos colores que identifican el funcionamiento de los mismos. También vemos otro tipo de accionamiento de pulsadores a través de llaves o a través de dispositivos selectores. Acá vemos entonces los selectores que tienen la función de abrir o cerrar contactos de acuerdo a una posición seleccionada de manera manual. Existen diversos tipos de selectores rotativos que pueden ser de 2, 3, 4 o 5 posiciones y que pueden contar con un retorno automático a la posición inicial. Acá vemos, por ejemplo, este selector que tiene 3 posiciones y acá vemos un selector con 2 posiciones y accionado por una llave. Otro de los dispositivos o equipos de maniobra, que es uno de los elementos principales, es el contactor electromagnético, que es un interruptor que es operado por medio de una bobina. Se utiliza principalmente para conectar y desconectar las cargas eléctricas alimentadas con alto voltaje, es decir, las que están vinculadas al circuito de potencia y son controlados por un circuito de control de bajo voltaje. Dentro del contactor, la bobina está montada sobre un núcleo fijo de hierro. Al ser alimentada, creará un campo magnético y ese campo magnético atraerá al núcleo móvil que está sobre él. Aislados eléctricamente, se moverán y se cerrarán entonces los contactos móviles. Acá vemos entonces la apariencia física del contactor con sus contactos principales y vemos acá, utilizando una de las simbologías típicas de estos dispositivos, a los terminales de la bobina y el acoplamiento con los 3 contactos, por ejemplo, principales para el caso de un contactor de 3 polos, y en este caso vemos un contacto auxiliar. De esta manera podemos también observar el mismo esquema, pero utilizando ahora la norma ANSI. El modelo anterior pertenece a la normativa IEC. Acá vemos la bobina, los 3 contactos del sistema de potencia conectados a un sistema de líneas trifásico y un contacto auxiliar. Ahora, para poder analizar el comportamiento de un sistema de control eléctrico de motores, es importante tener en cuenta la simbología que se utiliza para los diagramas eléctricos de potencia y control. En primer lugar, debemos tener en cuenta que existe una normativa, la NEMA, que pertenece a la Asociación Americana de Fabricantes de Sistemas Eléctricos, que básicamente son las normas llamadas normas americanas. Acá vemos la forma como se representan las bobinas, por ejemplo, de los contactores o de los relés. Vemos también la representación del contacto normalmente abierto, luego un contacto normalmente cerrado, y acá vemos la representación, por ejemplo, de un sistema de protección característico, que es el caso del fusible. Otra de las representaciones típicas en la norma NEMA pertenecen al pulsador normalmente abierto. Acá tenemos un pulsador normalmente cerrado. Y luego tenemos la representación del relé térmico trifásico. Ahora, si utilizamos como referencia la otra normativa, la de la Comisión Internacional de Electrotecnia, la IEC, que básicamente son las normas europeas,
Entonces, para los mismos elementos tenemos la representación de la bobina de esta manera. Luego vemos la representación de un contacto normalmente abierto. Acá tendríamos la representación o simbología de un contacto normalmente cerrado. Y luego la representación del fusible. Acá podemos comparar entonces las diferentes formas de representación de cada uno de los componentes básicos utilizando las normas NEMA o las normas IEC. Acá vemos la representación entonces de un pulsador normalmente abierto, accionado manualmente. Acá tenemos la representación o la simbología del pulsador normalmente cerrado. Y luego tenemos la representación del relé de protección térmico. Estos dispositivos son los dispositivos básicos. Más adelante veremos en detalle otros tipos de símbolos y representaciones de otros elementos que se utilizan tanto en los diagramas de control como en los diagramas de potencia. La identificación de estos componentes depende básicamente de los tipos de dispositivos. Por ejemplo, los dispositivos identificados con la letra C básicamente hacen referencia a condensadores o capacitores. Con la letra F se identificarán los dispositivos de protección. Con la letra G se representan los generadores. Luego con la letra H los equipos de señalización. La letra K se utiliza para identificar relés y contactores. La letra M para la representación o la identificación de motores. Luego con la letra Q se representan equipos de maniobra de alta intensidad. Con la letra R las resistencias. Con la letra S interruptores o selectores. La T para los transformadores y la X para bornes y clavijas de conexión. Veamos ahora la simbología según las normas IEC y algunas reglas de identificación de dichos elementos. Cuando hablamos de los contactos principales, nos estamos refiriendo a los contactos que se implementan dentro del diagrama de potencia. Acá tenemos algunas reglas importantes a considerar según esta normativa, las normas IEC. A cada contacto, sea instantáneo o temporizado, de cada uno de los aparatos, de los accionamientos, se le asignan dos referencias numéricas propias. Los impares se colocan en la parte superior y los pares en la parte inferior con una progresión de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Veamos esto a través de algunos ejemplos de algunos dispositivos. Esta sería la simbología para un seccionador, es decir, un dispositivo que habilita o deshabilita un determinado circuito. Y en este caso un seccionador tripolar con sistemas de protección o fusibles. Como es un sistema de protección, lo podemos identificar con la letra F y dependiendo de la cantidad de sistemas de este tipo, pues utilizaríamos números para consecutivamente ir identificando los diferentes elementos de protección. Luego acá entonces la identificación de los puntos de conexión sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la parte superior entonces estarían la identificación con los números impares y en la parte inferior los números pares. Y la progresión sería de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Si tuviésemos un sistema tetrapolar, entonces acá continuaríamos con 7 y 8. Acá vemos, por ejemplo, el símbolo para un contactor tripolar identificado con K de relé y M de principal. Y acá tenemos entonces la identificación de los puntos de conexión 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían los tres contactos del sistema de contactor tripolar enclavado o acoplado mecánicamente. Acá tenemos un disyuntor, que es un interruptor automático de desconexión a través de elemento termomagnético, es decir, que actúa tanto desde el punto de vista térmico para protección por sobrecargas como desde el punto de vista magnético para protección contra cortocircuitos. Acá vemos entonces la representación del dispositivo, que es con la letra Q, ya que es un dispositivo de maniobra de alta intensidad, ya que está en el área de potencia. Acá tenemos la identificación numérica de los contactos o de los puntos de conexión, mejor dicho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
acá estaría los símbolos de el accionamiento de los 3 interruptores acoplados mecánicamente, y luego acá tenemos los 2 tipos de protección. Los primeros 3 símbolos hacen referencia a la parte térmica del sistema de disyuntor de protección, y los símbolos inferiores hacen referencia a la protección magnética, que básicamente es la protección contra cortocircuitos. Este sería el accionamiento lento, porque el accionamiento por sobrecarga es lento, mientras que el accionamiento por campo magnético es instantáneo, básicamente para protección contra cortocircuitos. Acá vemos un interruptor tetrapolar. En este caso tendríamos la letra S, ya que es simplemente un interruptor de accionamiento manual, que simplemente lo que hace es abrir o cerrar manualmente un circuito de 4 polos. En este caso sería un sistema trifásico con neutro, por ejemplo. Y acá tendríamos con la letra F identificado otro sistema de protección típico en arranque de motores, que es el relé térmico tripolar, con la identificación correspondiente de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la parte A relacionada con los contactos principales. En este caso, como son contactos de potencia vinculados a la parte térmica, esta sería entonces su representación o su simbología más su identificación. Veamos ahora la identificación y simbología para los contactos auxiliares en el diagrama de control. Acá la regla es la siguiente. En este caso se consta de 2 cifras, o mejor dicho, se utilizan 2 cifras, las unidades y decenas, para la identificación de los contactos. En las unidades entonces tenemos el número 1 y el número 2 para el contacto normalmente cerrado, el número 3 y 4 para el contacto normalmente abierto. Luego se utilizan el 5 y 6 para el contacto cerrado de funciones especiales, como por ejemplo el temporizador, contador o térmico. Y luego 7 y 8 para el contacto normalmente abierto, también de este tipo de elementos de funciones especiales. Acá entonces en las decenas vamos a utilizar los números del 1 al 8 sin ningún orden específico para cada uno de los contactos secuencialmente identificados en el aparato, independientemente de dónde estén ubicados en el sistema. Generalmente el número 9 y 0 se reserva para dispositivos de protección por sobrecargas. Acá vemos entonces el pulsador normalmente cerrado con su respectiva identificación. S1 es un interruptor. Luego tenemos sus contactos, su posición sería 11 y 12. En este caso el número 1 y 2 hace referencia a esta regla. Es un contacto normalmente cerrado. Y el número 1 en las decenas hace referencia a que sería el primer pulsador normalmente cerrado. Si tuviésemos otros pulsadores normalmente cerrados en el diagrama que estemos desarrollando, entonces tendríamos la identificación 21, 22, 31, 32 y así sucesivamente se incrementaría la identificación de los dispositivos. En el caso del pulsador normalmente abierto, entonces acá está el símbolo y la identificación de sus contactos sería 13 y 14, teniendo en cuenta que en las unidades están el número 3 y 4, ya que estamos hablando de contactos normalmente abiertos. Y en las decenas aparece el número 1, ya que es el mismo dispositivo, en este caso el primer contacto normalmente abierto del sistema. Si tuviésemos otro dispositivo normalmente abierto, entonces lo identificaríamos como 23, 24, 33, 34 y así sucesivamente. Luego tenemos un contactor normalmente abierto, identificado como KM1, K de contactor o relé, M principal y 1, que sería el número de dispositivo. Y luego los contactos o puntos de conexión estarían identificados como 13 y 14. Recordemos que 3 y 4 es para los normalmente abiertos y el número 1 hace referencia a la cantidad del dispositivo que se está configurando. Luego tenemos entonces los contactos, pero ahora normalmente cerrados y abiertos para sistemas de sobrecarga. Acá vemos, por ejemplo, 95, 96, 97, 98. Nótese que el dispositivo está identificado como F1, que es un sistema de protección, y luego tenemos 5 y 6 para los contactos normalmente cerrados y luego 7 y 8 para el contacto normalmente abierto. Y luego el número 9, tal como lo dice esta regla, se utiliza para la identificación especial de dispositivos de protección de sobrecarga, como lo representa la simbología. Luego, para bobinas de sistemas de mandos de control,
entonces tenemos la siguiente identificación. Básicamente las bobinas se identifican en forma alfanumérico. En este caso tenemos un KM1 que sería la bobina de un contactor principal, por ejemplo el contactor que estaría vinculado a este contacto, y esa bobina se identifica entonces como A1 y A2. Luego, si tenemos dispositivos de señalización para la parte de control, entonces utilizaríamos la identificación alfanumérica, por ejemplo la simbología para un indicador o luz piloto, y básicamente utilizamos la letra H para la señalización, y luego los puntos de conexión se identifican con X1 y X2. Bien, de esta forma llegamos entonces al final de este video, en el cual hemos hecho algunas explicaciones generales de los fundamentos de control eléctrico de motores. Más adelante estaremos profundizando en este tema. Nos encontramos en otra ocasión. Saludos y feliz día.